a ver qué dice la Biblia, hermano, para que nosotros estemos en la cultura del reino. Amén. Nosotros tenemos que tener una cultura del reino. Diferente, hermano, a otras iglesias, en el sentido de otras iglesias que no creen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo espero, primero Dios, espero que otras iglesias que son cristianas evangélicas como nosotros también tengan una cultura del reino, pero lamentablemente a veces no se ve. Se ve como que son, hermano, gente, yo diría, no se les nota mucho pues que son cristianos, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? En esto conoceréis que son mis discípulos, lo mencionabas en ese momento. Si tuvierais amor, esa es una de las señales. Esa es una de las formas como expresar, ¿verdad? Pero entremos, porque a veces por estar tanto en la traducción se me va el tiempo. La cultura del reino. Una cultura es el conjunto de valores, creencias, costumbres, conocimientos, normas y formas de vivir que comparte un grupo de personas y que normalmente se transmite de una generación a otra. ¿Sí? Costumbre, práctica habitual de una sociedad o grupo. Es decir, que cuando hay alguien que hace, cuando hay alguien que hace algo constantemente, se vuelve una costumbre. Por ejemplo, hermano, la costumbre, como dice por ahí alguien, la mala costumbre de comer, otra vez, así dice alguien por molestar, yo no digo que sea mala costumbre, pero ¿cuál es la costumbre que nosotros tenemos cotidianamente? Bueno, nos levantamos, primero Dios nos aseamos, lavamos los dientes, qué sé yo, escogemos nuestra ropita, o sea, es una costumbre, ¿sí? Entonces, cuando son hábitos constantes, se convierte en una costumbre. Y en la ley, usted sabe, hermano, los abogados dicen que una costumbre dice que se convierte en ley. Por eso me interesa mucho cuando habla, y dicho sea de paso, hay un versículo del apóstol Pablo cuando dice que veo una ley en mis miembros, ¿se recuerda? Que me lleva cautivo la ley del pecado. Esa ley en los miembros es porque antes fue una costumbre. Entonces, si queremos atacar la ley de los miembros, primero tenemos que ir a atacar las costumbres. ¿Qué costumbres teníamos? ¿Qué hábitos teníamos antes? Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que los que tuvimos nuestros miembros para la iniquidad, ahora lo hagamos para la justicia. ¿Sí? Es una sustitución. Pero entonces, hermano, las prácticas habituales de una sociedad o grupo, eso son costumbres. Y todo esto es una cultura, miren, costumbres, tradiciones, costumbres transmitidas de generación en generación, creencias, aquello que el grupo considera verdadero. Es muy importante, hermano, que nosotros sepamos cuáles son nuestras creencias. ¿Sí? Dentro de la misión Ebenecer, nosotros tenemos una ambición, una visión, que es diferente, una misión a una visión. ¿Y en qué creemos? Nosotros creemos, hermano, en el Señor Jesucristo, que el Señor es Dios, ¿sí o no? Amén. Que el Señor es Dios. Que el Señor, hermano, nos ha sacado con mano poderosa y que nos va a meter a la Canaán espiritual y que nos va a llevar en un arrebatamiento. Nosotros creemos todo eso. Pero dice que también hay valores, lo que considera bueno, importante o deseable. Todo esto es un conjunto de cosas que conllevan una cultura. Normas, reglas de comportamiento aceptadas socialmente. Idioma y formas de comunicación. Mire, esto es bien tremendo. No me va a alcanzar, obviamente no vamos a ver todo eso. Pero el idioma y la forma de comunicación es otra cosa, hermano. Cuando usted oye por ahí en la calle o en el trabajo, Dios te bendiga, ¿qué se le imagina? Ay, hay un cristiano, ¿eh? La mayoría de cristianos usamos esa frase, que el Señor te bendiga, Dios te guarde. Entonces, que no nos dé, diría yo, vergüenza, o no nos sintamos raros, hermano, de usar un lenguaje que se usa dentro de la cultura del reino. Amén. Entonces, el idioma y las formas de comunicación también forma parte de la cultura. La vestimenta, la alimentación y celebraciones. Me da tentación hablar de eso también, ¿verdad usted? La vestimenta, ¿verdad? Pero, hermano, usted debe saber que hay falsos conceptos dentro de una sociedad. Estoy hablando en el mundo ahorita. Hay falsos conceptos, hermano, de cómo debe vestirse un cristiano.
¿Sí o no? Hay falsos conceptos de eso. Hay un cristiano debe vestirse así, de esta manera, y hermano, alguien dijo en una oportunidad, yo estoy de acuerdo con eso, el que está bien por dentro, dijo, sabe cómo vestirse por fuera. ¿Ah? Pero hermano, y yo me he dado cuenta, no aquí, ¿verdad? Como ya le dije, tengo poco tiempo de estar en Colorado, pero me he dado cuenta en otros lugares, hermano, que a veces llegan unas hermanitas que, dice uno, como que de cultura de reino, no muchito. Porque, hermano, llevan unos pantalones como que sí, con mantequilla se los metieron más de con aceite, ¿verdad? Y para exhibirse, ¿verdad? Yo no tengo otra pensamiento más que pienso que para exhibirse. Y hermano, eso no es cultura del reino, definitivamente. Yo me recuerdo una vez que allá en Guate, hermano, estábamos todos ahí en la alabanza, danzando y todo. Y una hermanita, yo creo que por ignorancia, porque también hay que comprender que a veces es por ignorancia, ¿verdad? No es por mala fe. Pero una vez una hermanita se acercó ahí a danzar al frente, hermano, y había llegado con una falda, pero más de lo, no sé, 10 cuartas arriba, no, 2 cuartas arriba de la rodilla. Y hermano empezó a danzar ahí, empezó a danzar. Entonces vino una hermanita que era delegada, ¿verdad?, de servidoras. Inmediatamente llegó, hermano, le fue a hablar y la hizo sacadita, ¿verdad? Y se la llevó para atrás, porque puede causar problema. Entonces, ¿cuál es la cultura en el caso de la vestimenta? Hoy por hoy, usted sabe, hermano, la iglesia emergente quiere echar por la borda, como dicen, quiere echar fuera toda la cultura del reino, que lo reprendemos en el nombre de Jesús, pero hoy por hoy, hermano, ya no, los predicadores ya no están así como me mira usted aquí. Yo creo que se ve un respeto al púlpito y se ve un respeto a la iglesia. Pero hoy por hoy, hermano, hay gente que sube con pantalones rotos, ¿no? Con jeans y todo. ¿Por qué? Porque se quieren hacer igual a los jóvenes y todo. Y empiezan. Y hermano, eso es con. Ay, sí, con de todo. De todo. ¿Por qué? Porque quieren hacerse igual al mundo. Dicen ellos que para poder atraerlos, hermanos, yo creo que la Biblia dice que ellos se deben hacer a nosotros y no nosotros a ellos. Pero hoy hay un movimiento cultural cristiano que lo que quiere es que los cristianos nos hagamos igual que el mundo, y eso, si no, en el nombre de Jesús, por lo menos yo no estoy de acuerdo, y yo sé que usted tampoco. Sí, hermano. Entonces, importante la vestimenta también, la alimentación, las celebraciones. Bueno, este concepto es normal de un libro. La religión, las prácticas religiosas, el arte, mire, la música y las expresiones sociales. ¿Qué música escuchamos? Cultura del reino. ¿Qué vamos a escuchar? Pues música del reino, ¿va usted? Pero si hermano, si lo que escuchamos es música como allá afuera, no tenemos ninguna diferencia. Yo sé, hermano, que a veces se vuelve un poco difícil encontrar música realmente de Dios. Se vuelve más en este país, yo porque como venimos recientemente de allá, ¿va usted? Pero allá, pues gracias a Dios tenemos un poquito más de libertad en ese aspecto. Pero yo creo, hermano, que ahora con los medios que tenemos, electrónicos y virtuales, hermano, podemos tener acceso a todo. Y podemos tener en nuestro móvil, en nuestros aparatos electrónicos, música realmente de Dios. Ahora, ¿quién nos dice que es música de Dios? Pues hay que averiguar el origen, ¿va usted? Ya si un ritmo nos parece un poquitito ya muy parecido a un, ¿qué le digo yo? Dígame un género de música, los músicos. Un rock cristiano. Un disco que se llama Corridos Cristianos. Corridos Cristianos, hermano. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Que los cristianos nos adaptemos a la cultura del mundo. Y eso no debe ser así. Los coros, precisamente los cánticos deben ser inspirados. ¿Sí? Inspirados por el Señor, por el Espíritu. Pero ya cuando, hermano, hasta canciones hay del mundo de aquellas que uno escuchaba con el saco sobre el hombro, decía aquel, ¿verdad? Y ahora dice con la Biblia bajo el brazo. Hermano, solo le cambian de veras, solo le cambian la letra.
Sí. Ya le cantan ahora al hermano y la ponen como alabanza, le cantan al hermano, o le cantan al amigo, o le cantan a la esposa o al esposo, pero lo quieren meter En la alabanza a Dios. Sí, hermano. Sí, definitivamente. Entonces, hay cosas, hermano, lo que más me preocupa, aparte de eso, que también es importante, lo que más me preocupa son las corrientes que hay. Me decían el rock, el tal rap, el perreo, usted. Hay perreo cristiano. No, hombre, hasta ahí, ¿verdad usted? Pero entonces, ¿por qué razón? Porque siempre, hermano, se está pensando en cómo llegar a los jóvenes, ¿verdad? Pues a los jóvenes lo que hay que llegarles con la palabra de Dios, ¿verdad usted? Hay que predicar la palabra, sembrar la semilla y la palabra no regresa vacía, ¿sí? Entonces, todo esto es cultura, por eso, y bien importante, ya veo, no vamos a hablar de eso, es que no eras el tema, pero todo lo tenemos que revisar. Arte, música, expresiones sociales, formas de relacionarse en el matrimonio, en la familia, la autoridad, el trabajo, hermano. Definitivamente que nosotros somos un grupo, en el mundo somos un grupo raro. O sea, nos van a ver así como que, ay, ya viene este cristiano, o de repente dice, ay, gloria a Dios, verá que vino alguien que es diferente, ¿va? Porque ya todos estos son iguales. Hermano, tenemos que hacer una diferencia. Por eso la Biblia dice, somos sal de la tierra y luz del mundo. Tiene que haber una diferencia donde nosotros estemos. Tenemos que marcar esa diferencia. Mire, hermano, a mí me ha pasado cada cosa. Pero yo estuve en un lugar, hermano, en un trabajo por muchos años en un trabajo, en donde se decían unas palabras tan soeces, hermano, que yo creo que muchos de nosotros a veces nos toca que trabajar ahí, y ahí tenemos que alumbrar. Y no por estar hablando con palabras, se me tenía que pegar, ¿va usted? No reprendo en el nombre de Jesús. Y entonces, hermano, la gente se da cuenta que uno no es igual a ellos. Hay una gran diferencia en la forma, por eso es que es parte de la cultura, el idioma que usamos, la forma como hablamos. Eso es lo que nos identifica. Ya le conté a usted en un trabajo que tuve recientemente de alguien, hermano, que cuando empecé a platicar y me dijo, que yo le conté que era cristiano, y me dijo, vos sos de Benecer, me dijo. Y yo dije, ¿y este qué se dio cuenta? ¿Va? Porque me hizo una pregunta de la Biblia y empecé a platicar de la Biblia. Vos sos de Benecer, me dijo. Y él no era cristiano, imagínense, no era cristiano. Entonces, hermano, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Cómo tenemos que adoptar esa cultura? Tenemos que quitarnos de nuestra mente que vamos a ser, ¿cómo decir? A mezclarnos con el mundo. Estamos en el mundo, como dice la Biblia, pero no somos parte del mundo. Estamos en el mundo porque es necesario, pero no somos parte de él. Tenemos que hacer una diferencia. Amén. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas de oro y plata. Entonces, el Señor nos ha rescatado. La vana manera es una manera vanidosa o ¿cómo decir? Cuando algo es vano, es algo que no tiene peso, ¿no? Es algo que no tiene importancia. Entonces, la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, hermano, no solamente se refiere a nuestros padres como papá y mamá, se refiere a la genealogía, abuelos, bisabuelos, toda esa genética que viene a dar una enseñanza y que ahora nosotros, hermano, muchas veces nos conducimos de una u otra forma porque así nos enseñaron en nuestro hogar. Yo le quiero decir que hay buenas costumbres en las familias que esas sí hay que mantenerlas, ¿sí? Pero hay otras costumbres que definitivamente no. ¿Qué sería una buena costumbre que hay que mantener en la familia? El cenar en familia. Comer en familia es una buena costumbre, ¿sí? Cuando se puede, va usted, porque a veces no se puede. Pero los modales, bueno, exactamente. Gracias, ¿verdad? Usted sabe que aquí, no sé si solo en Guate o todos los latinos tenemos esa costumbre, buena costumbre, diría yo, de dar gracias. ¿Sí? Y entonces hay algunos que son culturas un poco más frías en el caso de los europeos o incluso los mismos americanos que dicen, ¿por qué dice tantas veces gracias? ¿Verdad? Que somos agradecidos. Es una buena costumbre de saludarnos, ¿verdad? Cuando nos vemos.
Así que entre cristianos, y ya nos tenemos confianza entre el mismo, damos un abrazo, decir, Señor te bendiga, qué bueno ver. Esas son buenas costumbres, ¿sí? No digamos en nuestras familias también. Pero entonces, esas costumbres sí hay que mantenerlas, pero las costumbres que heredamos, hermano, que no nos traen ninguna bendición, definitivamente que no. Como, por ejemplo, el discutir, ¿va usted? Hay familias que discuten, pero por todo, ¿va usted? Están en la mesa y discuten. Nunca están de acuerdo con nada. Y eso lamentablemente se hereda. Y cuando uno se agarra infragante, como dicen, ¿verdad? Está velando, ves, en el espíritu. Y, ya me agarré, estoy igual que mi papá. Lo mismo hacía. Lo mismo hacía mi papá o lo mismo hacía mi mamá. Esas son vanas maneras de vivir. Tenemos que renunciar en el nombre de Jesús a esas cosas que nos trae una cultura errónea dentro del hogar. Entonces, nos ha rescatado el Señor, sino con sangre preciosa, dice. Pero dice también en 1 Pedro 4:4, y en todo esto se sorprenden, ¿quiénes? Los del mundo, de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno y solución, hermano. Eso va a chocar, definitivamente que va a chocar. Y las veces, hermano, que hemos estado orando, cuando hemos estado intercediendo, cuando lo hemos estado haciendo en grupo, y siempre oramos por nuestros jóvenes, ¿verdad? O cuando el Señor nos los ha puesto, que oremos por nuestros jóvenes que están siendo expuestos, hermano, a una cultura tan absorbente en el mundo. En este país, hermano, hay una cultura, así como tiene cosas muy buenas, también tiene cosas que no son tan buenas. Y tiene unas cosas bien contaminantes. Yo le conté a usted, o si no se lo conté, se lo vuelvo a contar, que nosotros ministramos una familia allá en Los Ángeles, donde estuvimos, una familia que, hermano, su hija de 15 años, ellos recién acaban de venir, no me recuerdo si era de Guatemala o de Honduras, no me acuerdo, y acaban de llegar a Los Ángeles, y la niña, hermano, había tenido las mejores notas. Siempre había sido abanderada, decimos nosotros, no sé si así se dice donde ustedes, o sea, llevar la bandera, ¿verdad? Porque tenía buenas notas, era de las mejores notas. Cuando vienen aquí a los Estados Unidos, hermano, y se meten a estudiar, a los meses, ella ya estaba en fiestas y ya tenían su novio que no estaba muy bien, que digamos, y empezó a drogarse. Y entonces ellos estaban, pero muy dolidos, porque decía, nos queremos regresar, porque esa cultura no la tenía ya en Guatemala. Y aquí la vino a adoptar. Claro, ahí como padres hay que tener mucho ojo con eso, ¿va usted? Pero la niña se le salía, hermano, a medianoche o en la madrugada. Se abría la puerta y se iba. Entonces, qué delicado es que nosotros tengamos una cultura de reino en nuestros hogares. Entonces, hermano, afuera se van a sorprender si usted y yo sé que así es, nos ven diferentes. Este habla diferente, este es educado, este siempre bendice, este nunca lo han visto enojado. O raras veces, pues, no voy a decir que no nos vayamos al extremo. No, hermano, no se va al extremo. Raras veces lo veo molesto, raras veces lo veo que pega un par de gritos. Hermano, usted debe saber que hay culturas que gritan. Yo estuve en un trabajo en donde los dueños pues eran así como orientales, pero no eran chinitos, sino eran como árabes. Y estos gritan, hermano. Todo el día se la pasan gritando, pero así es su cultura, ¿verdad? Y ahora nosotros como latinos que no tenemos esa cultura empezamos a gritar, hermano, clavos vamos a recibir en la casa, ¿va usted? Porque no se puede hacer eso. Entonces, y la Biblia nos dice que no debemos de estar con griterías. Usa esa palabra, ¿se recuerda? Que no se conozca en vosotros, dice, alguna necesidad y no hayan griterías entre vosotros. O sea, a menos que sea una necesidad que alguien esté hasta por allá, pues le voy a gritar. Pero si lo tengo a la par, ¿verdad usted? Se ve como una mala educación. Tampoco así, ¿verdad usted? Que no se me oiga. No, normal, ¿verdad, hermano? Normal. Bueno, entonces, se sorprende, dice, que no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Va a haber una diferencia y va a haber un choque de culturas. Pero no nos asustemos, el Señor ha vencido, ¿verdad?
Dice la Biblia que el Señor venció el mundo. Y nosotros, hermano, vamos a vencer en el nombre de Jesús. Ahora, entrémosle entonces a las costumbres, ¿le parece? Ya le dije, no me va a dar tiempo de decir todo, pero con uno bien explicado, primero Dios que sea así, ¿verdad? Las costumbres. Una costumbre puede entenderse como una conducta que, por repetirse frecuentemente, se convierte en una práctica habitual. ¿Ok? Entonces, ya hablamos algunos ejemplos de costumbres, pero ahora vamos a costumbres de la Biblia. Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo, se encaminó como de costumbre, mire, como de costumbre, hacia el monte de los olivos. Y los discípulos también le siguieron. El Señor entonces tenía costumbre de ir al monte de los olivos. ¿Qué hacía en el monte de los olivos? Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y usted sabe, hermano, cuando usted lee el contexto, el Señor viene a reprenderlos porque se acuerda que estaban durmiendo. Y les dice el Señor, ¿no habéis podido orar por lo menos una hora conmigo? O sea, hay algunos que dicen que como que esa es la marca mínima a usted, pero es que ya una hora sí, sí cuesta, hermano. Yo empiezo a orar y si no me meto de veras con el Señor, hermano, los 10 minutos ya estoy. Es una práctica. Todo esto es una práctica, hermano. Por eso es una cultura. En una cultura hay que adquirir hábitos. Y uno de los primeros hábitos, en este caso, es el de orar. El Señor tenía el hábito de orar, hermano. Mire, hay algunos predicadores que dicen que han orado 2 horas, se meten en ayuno de hasta 40 días. Yo no sé por qué lo publican, pero no debieran de publicarlo. Pero bueno, el punto es, hermano, que es una práctica. No va a imaginarse usted que desde que pongamos a alguien aquí y, hermano, fluya como si está empezando, hay que darle tiempo, ¿verdad? Hay que dar tiempo a orar. Yo, hermano, me reconozco delante del Señor que a mí me cuesta orar. No que no ore, no estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que me cuesta en el sentido de quisiera orar 1 hora así fluido. Y yo miro al apóstol, ¿verdad? En las mañanas, hermano. Y, hermano, empieza. Y fíjese que una vez lo hice, no sé si usted, y que el Señor me perdone, va, porque tenía que estar orando junto con él, pero dije, ¿cómo hace este varón? Digo, y hermano, pero cómo va fluido, tan lindo, cómo va fluido, cómo va encadenada la oración, porque es del Espíritu, no es de la mente, ¿verdad? Va todo tan fluido, tan en una forma que no se siente en cortes, bueno, digo, Señor, de veras que, así como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Pero le dijeron, enséñanos a orar como tú oras. No como Pedro, no como los discípulos, que mis respetos son apóstoles, ¿verdad? Pero ellos dijeron, quiero orar como tú oras. Y el Señor les empezó a enseñar. Pero entonces, hermano, la oración se enseña. Pero la costumbre que debemos de tener, como dice ahí, él entonces se encaminó hacia el monte de los olivos. Él tenía un lugar. Debemos nosotros tener un lugar, hermano. Y si no se puede un lugar literal, pues ahí donde estemos, la Biblia dice también que oremos sin cesar, ¿verdad? Donde sintamos la necesidad y podamos hacerlo, hermano, hinquémonos o pongámonos ahí en una situación cómoda, para que, no tan cómodo a usted, pero sí para poder expresarle al Señor. La oración es una comunicación. Estamos hablando con el Señor, ¿sí? Hay momentos en los cuales puede ser que pasemos de una oración, fíjese que lo que le voy a decir, porque la oración tiene ¿cómo decir? Gradas. Puede ser que pasemos de una oración a una intercesión. La intercesión es algo más arriba que la oración. Y después, hermano, nos metamos en el lugar santísimo y el Señor nos toca y ya no queremos salir de ahí. Ya no hay tiempo ahí. Pero el punto es empezar en los atrios. ¿Cómo serán los atrios de la oración? ¿Sí? Con acción de gracias, dice la Biblia, ¿verdad? Y empecemos a agradecerle, Señor, te agradezco por lo que has hecho, por esto y esto. Cuando sintamos, empezamos a fluir. Pero practiquémoslo. Fíjese que aquí tengo el caso de Daniel. Daniel dice que oraba, hermano, arrodillándose, dice, 3 veces al día. Él lo dejó escrito, por eso lo estoy leyendo, ¿verdad? Pero hermano,
Dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. Usted sabe, el contexto de esto es que se habían confabulado los líderes en ese tiempo, hermano, y habían como manipulado al rey para que firmara un decreto, porque estaban en contra de Daniel. Esa es otra cosa, hermano, definitivamente que vamos a tener oposición del mundo. Cuando estamos en la cultura del reino y estamos con costumbres del reino, el enemigo no se va a quedar quieto. ¿Sí? Pero bienaventurados somos nosotros, dice el Señor, ¿verdad? Cuando nos vituperen, porque así vituperaron al Señor Jesús. Pero entonces, en este caso, firmaron el decreto para que todo aquel que orara a un Dios que no fuera el rey, hermanos, se lo tenían que matar. Pero mire, vino Daniel y dijo, no, pero si esta es mi costumbre, esto es lo que yo hago siempre. Y empezó a orar, hermano, 3 veces cuando tenía una necesidad. ¿Cómo es cuando nosotros tenemos una necesidad? Está como que más facilito, ¿verdad? Cuando tenemos una prueba, algo, hermano, un sufrimiento. Por eso dice la Biblia, la llevaré al desierto. El desierto es la prueba. Y ahí le hablaré a su corazón. Ay, qué rico. Ya cuando estamos así expuestos a la prueba, hermano, facilito nos sale la oración, ¿verdad? Señor, así puro Pedro, ¿verdad? Ayúdame que perezco, ya se está ahogando, ¿va usted? ¿Por qué? Porque había una necesidad. Entonces, a veces las necesidades, hermanos, son una bendición para que podamos entonces, pero primero Dios que lo hagamos sin que haya ese tipo de situaciones, ¿va usted? Que oremos, hermano, así, que sea una costumbre orar. Lucas 4:16, llegó a Nazaret, está hablando el Señor Jesús, donde se había criado, ¿quién? El Señor. Y según su costumbre, entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Mire qué lindo eso, hermano. Nosotros, hermano, esto que estamos haciendo, mire, no me vaya a malentender con lo que le voy a decir, pero esto que estamos haciendo es una costumbre. Pero una buena costumbre, ¿verdad? Es una buena costumbre venir, hermano, a los cultos, venir a los servicios. En el caso del Señor, lo hacía cada día de reposo, pero más adelante usted lee que los discípulos se reunían continuamente, ahí lo tengo más adelante, se reunían día a día para leer. Lo que estamos haciendo ahorita, hermano, yo le estoy leyendo. En el caso de asistir al culto, aparte de adorar al Señor, alabarlo, diezmar, ofrendar, todo lo que hacemos, es a leer, a poder hablar la palabra. Y eso, hermano, mire, es que me da, no sé qué decir, me da carga y a veces le digo hasta un poquito de coraje que en las iglesias no se haga esto. Se reúnen para otra cosa. Viene el que está al frente y empieza a repartir, pues, cincho, porque saber de cuántos problemas tendrá, pero el púlpito no es para regañar, hermano. El púlpito no es para repartir cincho a diestra y siniestra, ¿verdad? Se reunían a leer la Biblia. A eso nos tenemos que reunir. Aquí le estoy leyendo yo. Nos reunimos para otras cosas también. El Señor da dones espirituales, el Señor nos llena en nuestro corazón de su presencia para muchas cosas. ¿Qué hay pues cuando reunís? Dice el apóstol Pablo. Cada uno tiene salmo, tiene palabra, tiene profecía. Hoy, gracias a Dios, el Señor nos ha dado todo eso. Pero entonces, tenemos que ver muy bien en el lugar donde estamos, si lo que estamos, el lugar donde el Señor nos tiene, en la casa donde nos tiene, estamos leyendo la palabra. Si usted conoce a un lugar y, hermano, lo que menos sale es leer la palabra, yo creo que mejor, ¿eh? Hay que ir a buscar un lugar donde se lea la palabra, hermano. No donde se lean. Mire, son lindos los testimonios. Yo a veces me extiendo un poquito, pero obviamente que no es lo principal, ¿verdad? Pero si se la pasan con testimonios toda la vida y se la pasan con puntos especiales, y ahora fulanito de tal, y ahora, y hermano, y la palabra. Como ahora, hermano, hay conciertos, usted sabe, ¿verdad? Conciertos, hablando de las costumbres de la música, ¿verdad? Conciertos de música, ¿verdad? Y están todos los jóvenes ahí, va a danzar o brincar, no sé, ¿verdad? Pero danzando y toda la cosa. Y la palabra. Y no que se reúnen para leer la palabra, ¿ves? Ahí lo dice. No me lo estoy inventando.
Entonces, hermano, y eso lo hemos oído de nuestro apóstol, decía él, yo no concibo que en un lugar, en una reunión de alabanza, no haya palabra de Dios. Sí, es lo principal. ¿Sí? Mire, se lo pongo de esta manera. La alabanza lo que hace es que prepara el terreno. Nuestra alma es una tierra, ¿sí? Es una tierra, espiritualmente hablando. Esa tierra tiene que ser preparada para que cuando venga la semilla, hermano, la tierra esté bien blandita. No sé cuántos saben de sembrar algo aquí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo más o menos un poquito. Me recuerdo que, hermano, era un adolescente, tal vez niño, y mi papá me levantaba a las 5 de la mañana cuando era tiempo le gustaba sembrar su maicito. Y me decía, véngase, amigo, vamos a... Hermano, todavía estaba oscuro, yo con un sueño ahí, ¿verdad? Y me enseñaba cómo agarraba uno, no sé cómo se llamaban esas cosas que tienen una punta al final, ¿verdad? Y mira, me decía, así se hace. Y abría un hoyo, hermano, y hacía la tierra, la ponía suelta. Pero era en el tiempo cuando caía la lluvia, la primera lluvia. Y entonces la tierra se ponía suelta y ahí sembraba su maicito, ¿verdad? Hermano, a los, no sé, días, qué sé yo, 15 días o media, estaba la milpa, los elotitos, rico, ¿ah? Pero la tierra tiene que estar preparada. Si la tierra está muy dura, hermano, no va a recibir la semilla. Entonces la alabanza, la adoración es para preparar su alma, es para preparar su tierra. No hagamos otra cosa más que preparar nuestra tierra en ese momento. Ese es el momento de preparar la tierra. Cuando venga la semilla, qué rico. A mí me pasaba, hermano, yo sé que a usted le pasa también. Mire, pues otra vez testimonios, ¿verdad? Pero, hermano, venía la palabra allá donde estaba y yo me convertí, ya le dije, allá cuando estaba vivo el hermano Tony Ríos. Y yo lo escuchaba, hermano, y mire, no me va a creer, bueno, yo sé que sí me va a creer. Miraba el reloj. Hermano, ya se había pasado 50 minutos y yo sentía que eran 5 minutos. Y yo esperando más, decía, ¿verdad? Y no, decía el hermano, bueno, ya tenemos que irnos y el culto ya terminó. Decía. ¿Por qué? Porque el alma estaba, hermano, preparada. La tierra estaba mojada con la lluvia de la presencia de Dios. Entonces, lo que sirve la alabanza es para preparar la tierra. Pero ¿y la semilla? En esos grandes organizaciones ahí de alabanza, ¿verdad? ¿Y en dónde está la palabra? Bueno, el punto es que nosotros, hermano, según su costumbre, vamos entonces a leer. Si el Señor nos da un rema, pues gloria a Dios, ¿verdad? Eso está para atrás del relojito. Bueno, no es la hora. Hebreos 10:25. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Gracias a Dios que nosotros los que estamos aquí tenemos la costumbre, pero de congregarnos. Mire, a mí me llama la atención, hermano, no voy a decir mucho de esto, pero me llama la atención y me preocupa realmente. Fíjese que ayer estaba investigando, estaba preguntándole al Señor qué tema iba a dar. Y por poco doy otro tema que lo tengo ya para el otro domingo. Pero en lo que estaba estudiando, hermano, estudié en Colorado, le pregunté a la inteligencia, dije, ¿cuántos cristianos hay en Colorado? ¿Usted sabe cuál es la población de Colorado? Aproximadamente 6 millones de personas tiene Colorado. De esos 6 millones, el 17% son cristianos evangélicos. El 14% son católicos. Y el resto, 1% judíos, 1% de otras religiones, de testigos. Y el otro casi 40% son gente que no se pronuncia. O sea, para hacer evangelismo tenemos bastante más. Pero ¿sabe qué me preocupó? Que cuando yo voy con cifras, ¿cuánto es el 17%? Hermanos, son casi 1 millón de personas. Más de 850,000 personas. Y cuando yo veo las iglesias, no hay 850,000 personas. Póngale 1 millón de personas. Entonces, ¿en dónde está esa gente? Son gente que no se congrega. Son gente que en algún momento escucharon la palabra de Dios, creyeron en el Señor y se apartaron.
Entonces me da carga en ese sentido cuando tienen por costumbre no congregarse. Y dice, no hombre, si ahí lo miro en mi casa, ¿verdad? Ahora como las redes, ¿va usted? Hermano, eso no... Mire, gloria a Dios, el Señor lo va a bendecir. No usted, ¿verdad? Estoy hablando ahorita en general. Pero por algo el Señor dice que debemos de congregarnos. Es que en la congregación es donde se manifiesta el poder de Dios. No es lo mismo escuchar una prédica, aunque hay bendición, si queremos sustituir, no debiera sustituir un culto. A eso es lo que voy. Claro, si entre semana no tenemos culto y hay la oportunidad, por ejemplo, ahorita el apóstol, ¿usted sabe dónde está el apóstol ahorita? Anda en México, ¿eh? Por ahí hay que ir buscarlo y estar ahí pendiente, ¿va? Pero cuando son días de culto, pues hay que venir al culto, hermano. Y no lo estoy regañando, ¿va? Usted, porque usted está aquí, ¿va? Ni a los hermanos que faltaron, que tienen su excusa. Pero lo que voy es ese 17%. Ese casi 1,000,000 de personas que son cristianos evangélicos, ¿dónde están? Entonces, hermano, muchos de ellos tienen por costumbre ya no congregarse. Y eso es lo lamentable, porque la cultura del reino debe ser congregarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque usted está aquí, ¿verdad? Damos un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hechos 2:42, se dedicaban continuamente, todos los días, a las enseñanzas de los apóstoles, comunión, partimiento del pan y la oración. Eso lo decimos los jueves, los del día de discipulado, ¿se recuerda? 4 cosas. Ya por el tiempo, hermano, voy a ir compresionando. Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Mire qué importante esto, porque dice que de casa en casa. Y alguna religión por ahí escuchó campanas y van de casa en casa, hermano. Más o menos como a las 10 de la mañana el culto, ¿va usted? Entonces, a los que no muchito tienen costumbre, a los que no tienen costumbre de congregarse, los agarran. Y les dan una torcida, una confundida. ¿Por qué? Por esto que viene más adelante, mire. Predicar, enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Jesús es Dios. Amén. Pero esa religión que le estoy hablando, ellos no creen que Jesús es Dios. Y llevan una Biblia, yo no sé si usted sabía, pero llevan una Biblia con los versículos específicos donde dice que Jesús es Dios, en donde dice que es un Dios. Que es un Dios, que no es Dios, que no es un Dios. Una gran diferencia. ¿Sí? Entonces, hay que saber, hermano, por eso es importante el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y de la doctrina. Hermanos, esa gente está habilitada, está, ¿cómo decir?, entrenada, hermano, para poder discutir esto. Y si hay alguien que no tiene muy fundamentada su doctrina, hermano, mejor hay que cerrarle la puerta. Yo conozco gente que los pasa adelante, fíjese. Dice, bueno, vamos a platicar, vénganse. Y empiezan a discutir. Y la Biblia no dice que discutamos eso. La verdad se expone, no se impone. Una forma de correrlos es simplemente preguntarle, ¿crees en el Espíritu Santo? Y se van. Y se van porque no creen en el Espíritu Santo. Pero que ellos no tienen una forma de decir que el Dios, el Espíritu, cuando tú ya le dices eso. Es una fuerza, dicen ellos, ¿verdad? La fuerza activa. Exacto. Entonces, pero ¿a quién se les aparece? A los que tienen costumbre de no congregarse. Entonces, de casa en casa lo que hay que enseñar es que Cristo es Dios. Si en algún momento el Señor nos permite de tener discipulados, que primero Dios lo vamos a hacer en algún momento ya en las casas, pues hermano, abramos nuestra casa y que se predique la palabra, la doctrina de Dios, pero tenemos que discernir a la gente que va. Hay otros que van de casa en casa también, ahorita le hablé de unos. Hay otros también que usan una plaquita, van todo de blanco o es otro chanfle doctrinal ahí. Pero en el nombre de Jesús, hermano, nosotros tenemos que estar cimentados en la doctrina de Cristo. Por la gloria, dice cada día, esta es otra cosa, mire, otra buena costumbre. 15:31 de Corintios, cada día muero. ¿Cómo así, hermano? Entonces, yo no me quiero morir. Pero Pablo, la costumbre que tenía todos los días era morirse. ¿Cómo así de morirse? Mire cómo dice esta versión, muero diariamente.
El morir, hermano, está muy relacionado con ser crucificado. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Pero ¿cómo hacemos eso, que Cristo viva en mí? Y más adelante el Señor dice también, que tome su cruz cada día, costumbre del reino, tomar la cruz cada día. ¿Qué es tomar la cruz cada día? Que, hermano, nuestro hombre de pecado, nuestro hombre viejo, sea crucificado. Porque hay quienes, quizás en forma de broma, usted malentienden este versículo, ¿va? Que tome su cruz y ahí vienen con la cruzona, ¿va? Una su cruzona ahí en pelo, en pecho, ¿va usted? Y hermano, no veo a nadie con cruz, ¿verdad? No, pero no tenemos nada en contra de la cruz, solamente que no debe ser un símbolo, pues, ¿verdad? Porque usted sabe que la cruz era maldito todo aquel que sea colgado de un madero, de una cruz. Entonces, pues, dejémoslos en paz. El punto es que la cruz que está hablando aquí es una cruz, hermano, de ser crucificado nuestra carne, nuestras actitudes. Entonces, cuando vayamos a salir de nuestra casa, inmediatamente que nos levantemos, digamos, Señor, yo quiero morir a mis pasiones, a lo que yo soy, salud. Quiero morir a lo que yo soy, quiero que tú seas, no yo. Pero eso es una práctica, por eso le digo, la práctica entonces se convierte en costumbre. No de un día para otro, no va a ser que ya Cristo me inundó y ahora ya, definitivamente ahora ya no soy yo. No, hermano, despacito, ¿verdad? Despacito, así como las pesas, ¿verdad usted? Usted no agarra 300 libras y haga 60 días, ¿verdad? Sí, 5 libritas ahí, o a veces solo medio con la barra, sin el peso. Así es esto, hermano. Cuando dice, tomemos nuestra cruz, es una cosa cada día que ay, mi carácter es el que no me aguanto. Es que yo rapidito me enojo, ¿verdad? Rapidito. Entonces, bueno, voy a tomar mi cruz. Voy a estar alerta que cuando haya algo que me vaya, a la cruz. A la cruz. Estoy muriendo. Me cierro la boca, o sea, antes que voy a decir algo, me la cierro. Ahí estoy muriendo. Esa es una buena costumbre. Y esa es cultura del reino. Pero para eso tengo que saber en dónde tengo, qué problemas tengo. Hay que tener revelación para eso también, ¿verdad? Saber en dónde me aprieta el zapato, ¿verdad? Y ya, me queda un minutito, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Mire. Ahora, qué lindo esto, 1 Corintios 11:4. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora, profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza cubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pues aquí pues no tengo ningún problema de decir esto porque todas las hermanas se cubren, gracias a Dios. Pero esto es espiritual, hermano. Usted debe saber que cuando entramos a la casa del Señor y nos ponemos en su presencia, nos ponemos en comunión, hermano, estamos en un, ¿cómo decía la palabra? Ambiente, ¿no? ¿Cómo es? Atmósfera. Estamos en una atmósfera espiritual. En esa atmósfera espiritual, hermano, se manifiestan espíritus, se manifiestan ángeles. Y aún el mismo Señor, dice la Biblia, que desciende con nosotros y alaba al Padre. Eso dice la Biblia. Entonces, es un ambiente espiritual, es una atmósfera. Pero entonces dice que la mujer, por eso, no traigo ese versículo, pero usted se lo sabe, que a causa de los ángeles, la mujer debe tener una señal de autoridad. Entonces la mujer que no se cubre no tiene esa señal de autoridad. En otras palabras, está diciendo, yo no me sujeto. Porque dice que es una señal de autoridad. Como dicen por allá, hermano, lamentablemente hasta iglesias enteras dicen, ¿verdad? Ese trapo, dicen, ¿verdad? Sí, sí. Es que no es el objeto en sí, es lo que representa. Es lo que representa. Entonces, cuando la mujer se cubre, dice, yo soy sujeta. Yo me sujeto al Señor y me sujeto a mi autoridad, a mi esposo, me sujeto. Entonces, esa es cultura del reino. Y el varón no debe de cubrirse porque afrenta su cabeza, dice. Y hermano, hoy ahí, hablando otra vez de las, ¿cómo se llama? De los show, le iba a decir, va usted, pero de los eventos ahí de grupos de alabanza y todo, hermano. Yo veo gente, está aquí el gran
peludo, ¿va usted? Y la Biblia dice que el hombre, eso le es vergüenza porque está cubriéndose, es como tener un velo. O se ponen un su gorro, ¿va usted? Que eso es afrentar la cabeza. Cuando uno entra a un lugar, mire, si hasta en la iglesia católica, va usted, por no decir nombres, ¿va? Pero entraba alguien, hermano, y inmediatamente se quitaba el sombrero. Y hasta bajaba la voz, ¿verdad? ¿Y aquí por qué? Si aquí se manifiesta la presencia de Dios. Debe ser igual o mejor, digo yo, a usted. Entonces, hermano, esto hay que enseñarlo. Hoy incluso hay iglesias, y mire, le voy a decir algo, no se lo digo, pero hermano, ay, del lugar donde salimos todos en el caso de Benecer, lamentablemente esa iglesia ya no se cubre. Que por tantos años se dijo algo de la cobertura y ahora ya no se cubre. Entonces, la cultura del reino en ese sentido la desecharon. Y ahí lo dice, es que qué sencillo leer la Biblia, ¿no? Si nos juntamos para leer, ahí está. Pero más adelante dice, mire, porque si la mujer no se cubre la cabeza, bueno, pero dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, de que él es la imagen, gloria de Dios, la mujer es la gloria del hombre. Si alguien quiere discutir, nosotros no tenemos esa costumbre. A eso quería llegar. Eso se expone, la verdad se expone, pero si alguien me dice, no, hermano, cuidadito, mire, yo le voy a explicar por qué no. Por esto, y empieza a pelear en contra de lo que la Biblia dice. La Biblia dice, hermano, que nosotros no tenemos costumbre de contender. Contencioso dice, ¿verdad? La contención es una pelea. Es una pelea de decir, no, momento, yo aquí voy a poner mis principios porque yo creo que esto no debe ser así. Le vamos a decir, mire, perdone, la Biblia dice que no hay que contender, la verdad se expone. Si usted no lo quiere creer, le decimos a ese tal, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, que le va muy bien. Pero nosotros sí lo creemos, ¿verdad? Pero yo quisiera llevarlo aún más allá, porque la costumbre del cristiano entonces es no contender. ¿Por qué no lo hagamos ahí? Aquí lo está hablando, es que es un principio. Nosotros tenemos que tomar de la Biblia principios. Y el principio es no contender, hermano. Yo miro que hoy en las redes sociales, hermano, hay gente que se da unas agarradas, ¿verdad? Ahí en las redes sociales, ¿verdad? Que sí, no, porque es que dice la Biblia y entonces dijo fulanito y entonces ustedes empezaron con Martín Lutero. Mira, hermano, ay, Dios, digo, estos pobrecitos, que piensa que uno empezó con Martín Lutero. La iglesia, hermano, ¿cuándo empezó la iglesia? La iglesia empezó desde que le sacaron la costilla a Adán. Esa es la iglesia. ¿Sí, hermano? Sí. O sea, dice que Martín Lutero fue uno de los que el Señor usó, un reformador. Pero la iglesia viene desde Adán, hermano. Yo diría que viene desde antes, desde la voluntad de Dios, porque es preexistencial. La novia es preexistencial, porque si no, no fuera una sola carne con Cristo. Mire que es que, hermano, qué visión más corta. Pero ahí están agarrándose y nosotros no tenemos que tener esa costumbre. Católica romana, pero el católico griego fue antes de la iglesia romana. Porque sí. Yo tengo clientes que son católicos ortodoxos, sí. Griegos, y ellos aseguran que ellos fueron antes de la romana. Sí, sí. Amén. Entonces, sí, hay infinidad de información. Lo mejor que podemos hacer es no entrar en esa discusión. O sea, nosotros creemos lo que creemos porque el Señor nos ha revelado eso, ¿verdad? Y es doctrina y es palabra de Dios, pero no tenemos la costumbre de discutir o de pelear. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, dice, ¿verdad? Y dice aquí, Éxodo 27:20. Tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro y puro para la iluminación, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Continuamente las lámparas. Eso es de todos los días. Todos los días nuestra lámpara tiene que estar ardiendo, hermano. ¿Se acuerda de la parábola de las vírgenes? Mateo capítulo 25, ¿qué dice? 5 eran fatuas y 5 insensatas.
Perdón, 5, no, fatuas es lo mismo insensato, ¿no? Sabias y las otras insensatas. ¿Sí? Entonces, las mujeres sabias tenían aceite. La Biblia dice, hermano, que debemos entonces, según eso, continuamente debemos tener aceite para nuestras lámparas. ¿Cómo se consigue el aceite? Pues el aceite de la unción, ¿no? Pero el aceite, hermano, hay que ir al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos el Señor llegó en Getsemaní. ¿Sabe qué es Getsemaní? Getsemaní dice que era un jardín que estaba arriba o en algún lugar dentro del Monte de los Olivos. Pero Getsemaní lo que significa es prensa de aceite. ¿Cómo va a prensar algo para? O sea, esa prensa lo que nos da a entender, hermanos, que es una prueba. En ese Getsemaní fue cuando el Señor dio su voluntad. Fue cuando el Señor le dijo al Padre, yo quisiera que esta copa pase de mí, pero más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros nos ponemos de esa forma, hermano, que cedemos nuestra voluntad, decimos, Señor, haz tu voluntad, no la mía, nos están llenando de aceite. Y ese aceite va a mantener nuestra lámpara encendida. Pero yo le quiero decir, y no me puedo quedar callado con esto, la parábola de Mateo 25, las vírgenes, dice que las que tenían aceite se fueron con el Señor. Pregunto. No, dice mi hermana Tere. Tenían aceite. Pero ¿Se fueron o no se fueron? No, porque él ya venía casado, él venía con su amada. Entonces hay que tener aceite y no dormirse. Porque dice que todas se durmieron. Entonces, hermano, el dormirse, y no veo a nadie durmiéndose, o sea, estoy hablando espiritualmente. Espiritualmente el dormirse, hermano, conlleva a que uno baje la guardia. Y esto, hermano, está figurado en el monte Getsemaní. Porque cuando el Señor llegó con los discípulos y les dijo, no habéis podido orar una hora, dice que los discípulos estaban tristes. Y por estar tristes se durmieron. Entonces, hermano, tenemos que examinar nuestro corazón, porque además de tener aceite, que gloria a Dios si lo tenemos, eso ya es un sello, es una seguridad, tenemos que tener cuidado no dormirnos espiritualmente. Si hay alguna tristeza debe ser atendida, si algo que nos esté causando, estoy hablando espiritualmente, por favor, que nadie vaya a malinterpretar que es algo literal, porque dormir, pues en su momento, ¿verdad? Es rico, ¿eh? Pero yo me estoy refiriendo a un sueño espiritual, hermano. Porque el gran peligro es que aunque se tenga aceite, pero si no se está velando, ese es el punto, ¿verdad? El velar. El velar. Alguien que vela es un velador, ¿no? Pero alguien que vela, hermano, está esperando que amanezca porque ya no aguanta. Así dice la Biblia que debemos esperar al Señor, ¿verdad? Esperando el amanecer, pero como que... Porque si se duerme, le cae, hermano. Imagínense los militares, ¿verdad, hermano Will? Alguien que lo hayan puesto ahí de vigilia y se duerme, ¿cómo es? Al calabozo ese, ¿verdad? Entonces, la Bartolina. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar velando, pero no estoy hablando ahorita de un sueño físico. Estoy hablando de un sueño espiritual en el que se bajan las defensas, se bajan las expectativas y entonces nos pueden contaminar, ¿no? Debemos tener siempre la defensa en alto y estar discerniendo constantemente. Y eso, más el aceite, nos vamos a ir con el Señor. Entonces, ya viene casado, ni modo, venimos con él, ¿verdad usted? Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ya este sí es el último que le leo, y ahora sí es cierto. Si quieren me acompañan los del avance. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien le echó y se fue, dice. El Señor lo libró, hermano. Por eso él se fingió loco, porque el Señor lo libró de ese rey. Ya lo habían reconocido que él era al que andaban buscando. Y si estamos bien, cantémosle al Señor. Que no nos importe, ¿verdad? Cantémosle al Señor un coro ahí. Yo veo al apóstol, a veces está predicando y se recuerda de un coro y se lo echa a usted. Porque se recordó en su corazón. Continuamente vamos a alabar a nuestro Dios. Y quiero ministrar con esto, mire.
Éxodo 16:4. Entonces el Señor dijo a Moisés: He aquí, haré llover pan del cielo para vosotros. Hoy el Señor está haciendo llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. No cada sábado, no cada domingo, diariamente. Pues en figura esto lo que nos está pasando ahorita, cada vez que nos reunamos. La porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Entonces, en esta mañana, tarde ya, hermano, yo quisiera ministrar esa porción, ese alimento que el Señor ha traído sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Ese maná que desciende de lo alto. Yo le pido en el nombre de Jesús que tome su porción. Usted a eso ha venido en esta mañana. En alguna porción del mensaje el Señor le ha hablado hoy. Y diga: Señor, yo vengo tomando esa porción, mi porción, la porción que me pertenece, Señor. Esa semilla, Señor, ese pan que tú das al hambriento, hoy, Señor, yo lo vengo tomando en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, porque tú envías el alimento a tu tiempo. Y ese pan es el rema. Es el rema que se te haya hecho en tu corazón, de cualquier cosa que hayas oído en algún momento, que el Señor haya tocado tu corazón y te haya hablado hoy. Toma ese rema, porque a través de ese rema el Señor te hará cambiar. El Señor te hará estar en su cultura del reino. Tú no perteneces a la cultura del mundo. Tú no perteneces a la cultura de tus padres, de tus abuelos. Tú perteneces a la cultura del reino de Dios. Eres un hijo de Dios. Esa es tu identidad. Tu identidad de ser hijo de Dios. Embajador de Cristo, a donde quiera que vayas. Oh, gracias, Señor. Permítenos ser, Señor, embajadores tuyos, siervos tuyos, Señor. Que a donde quiera que vayamos, Señor amado, puedan decir: ahí hay un hijo de Dios. Hay un hijo de paz. Oh, Señor, gracias por este gran privilegio que nos permites. Desde ya venimos renunciando, Señor, a toda vana manera de vivir heredada, Señor. Toda costumbre, Señor, que no nos ha traído bien, renunciamos y echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo. Y en su lugar, Señor, venimos adoptando tu cultura, Señor, tus costumbres, tus tradiciones, tu música, tu forma de pensar, Señor. La mente de Cristo vengo ministrándola ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, mi Dios. Tomamos nuestra porción en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.